Hola, Antonio. Ana, ¿lista para darle caña? Bueno, a eso vamos. Vamos por ello. Preparada estoy. Bueno, pues muy buenas. Estamos aquí con Ana. Ana, Hola, ¿cómo Antonio, ¿qué estás? tal? Muy bien. ¿Con ganas de hablar? Con ganas de verte, sí, hace mucho tiempo que no te veía, sí. Para mí esta entrevista es súper especial porque Ana fue mi primera alumna online cuando yo empecé. O sea, de hecho me ha costado 3 años que venga a hablar conmigo porque ha sido complicado, pero bueno, aquí estamos y lo que vamos a hacer es hablar un poquito de cómo ha sido su trayectoria, qué ha conseguido, cómo se encontraba, cómo está ahora y demás. También pues compartiremos un ratito de entrenamiento que luego iréis viendo. Entonces, quiero empezar, Ana, antes de que tú te presentes un poquito y demás, porque cuando veníamos caminando por aquí has dicho algo, a mí me ha llegado y ha sido ostras, es que me vas a preguntar cómo me encontraba yo o como tal, dice, pero es que ya no me acuerdo. O sea, cuéntame por favor cómo has dicho cierto, eso. es que es cierto. O sea, cuando me dijiste, vamos a hacer la entrevista y tal, me dijiste las preguntas que ibas a hacerme y una de ellas era que hablar un poco de cómo me encontraba antes de contactar contigo. Y es que he tenido que pensarlo mucho, pues que es verdad que no me acordaba. No me acordaba porque movimientos que antes hacía, que es, cuando te pones a pensarlo, dices, ostras, es verdad, no podía dormir por la noche, me despertaba mucho. Ahora, como no me pasa, Ya. es que llevo una vida de verdad totalmente normal, no tengo esa necesidad de recordar el dolor y ni lo quiero recordar, entonces porque estoy muy bien. Y es verdad que no me acordaba, he tenido que pensar porque no me acordaba. Qué guay, qué guay. Pues Ana, preséntate brevemente, ¿vale? De si quieres tu edad, a qué te dedicas, si tienes Vale. familia, hobbies que tengas, brevemente. Vale, pues me llamo Ana, tengo 53 años, trabajo en sanidad, en una clínica oftalmológica. Tengo 3 hijos, estoy casada y gracias a que conocí a Antonio se me terminó el dolor. Aquí estamos, perfecto, hablaremos ahora de ello. Ya sé que has dicho que es complicado acordarte de cómo estabas tú, pero bueno, voy a apelar a tu memoria, que sé que seguro que es muy buena, para que me cuentes un poquito, hace 3, 4 años, ¿cómo notabas tú tu cuerpo? Vamos a hablar específicamente de cómo te encontrabas a nivel de molestias, dolores, malestar. ¿Qué notabas tú en tu día a día? Sí. ¿Cómo te encontrabas? Pues llevaba mucho tiempo con dolor, no tanto de la espalda, porque es verdad que había veces que sí que me dolía, pero sobre todo tenía dolor en lo que es el menisco, que lo tengo roto, y la cadera. Empecé el menisco, un accidente que yo tuve con 18 años en una moto, me caí, me rompí el menisco y bueno, mientras que eres joven, pues no notas Tiras. prácticamente el dolor, sigues con tu día a día, no pasa nada, pero conforme vas cumpliendo años te das cuenta de que te va impidiendo hacer movimientos que toda la vida se consideran normales. O sea, levantarte de un sofá simplemente o de una silla, el poder agacharte en sentadilla, ya no en profunda, sino en una sentadilla normal, te das cuenta que no puedes. Entonces, en mi profesión, cuando tenía a lo mejor que cambiar una bolsa de diéresis, por ejemplo, te tenías que agachar para poderla coger. Yo no podía, tenía que una rodilla al suelo, levantarte apoyada en un sitio, porque tienes mucho dolor. Luego el dolor se me fue a la cadera, me imagino que como consecuencia de la rodilla, no lo sé, pero en principio llegó un momento en que por la noche es que no podía dormir, o sea, era despertarte 3, 4, 5 veces por la noche. No soy de tomar pastillas, tampoco quería tomarlas, aunque alguna vez me he tomado algún antiinflamatorio, pero es que el dolor era insoportable, o sea, de no poder saber cómo ponerte, cambiar el colchón pensando que es el colchón y dar cuenta que no, de que es un problema de las articulaciones que tienes. Totalmente, totalmente. Yo sé que tú eres una persona que le gusta mucho andar, ¿vale? De hecho, justo me has dicho ahora que todas las noches sales a Sí, caminar y salgo a demás. andar. Entiendo que en esa época, con esos dolores que tenías, era algo difícil. Muy limitante, sí, a lo mejor. Hoy en día me puedo hacer 14 kilómetros tranquilamente y no nos cuesta, vamos mi marido y yo, entonces, pero en aquellos momentos a lo mejor lo que era un paseo, porque ya no te digo caminar como yo camino ahora, hacemos 1 kilómetro a lo mejor pues 6, 7, 8 minutos tranquilamente, o sea que corremos andando, como dice mi marido, dice, corremos andando. Lo llevas con la lengua Sí, fuera, sí, ¿no? sí, lo llevamos Pobre. de verdad. Digo, bueno, para un poco, vamos a parar porque de verdad que estoy que no puedo más de lo rápido que andamos y el calor que está haciendo ahora. Pero bueno, en invierno se lleva muy bien. Entonces, no sé, camino muchísimo. Antes no podía. Antes al kilómetro y medio teníamos que hacer paradas, sentar un rato, hacer como movimientos para ver si así, calentando un poco, se te pasaba. Y no se pasaba. No se pasaba. No se pasaba, lógicamente. Y
¿Qué era lo que te dijeron que te pasaba a ti? O sea, ¿tenías algún diagnóstico? ¿Te dijeron, mira, esto es esto, Ana? En lo que es el menisco sí que me dijeron que estaba roto, eso sí. había ido a fisios y todo, me mandaban ejercicios, pero yo no veía, a lo mejor la mejoría era momentánea, de un par de días o 2. La cadera parece ser que como que el hueso no está dentro de la oquedad que tiene que tener, está como un poco fuera del sitio, ya no saben si es como consecuencia a lo mejor de nacimiento o de que algún movimiento que he hecho, por lo que sea, no lo sé, exactamente no lo tengo el diagnóstico. Del menisco sí que me iban a operar, lo que pasa que llega un momento que te lo planteas al preguntarle al médico si yo iba a poder quedarme medianamente bien, por lo menos que se me quitara el dolor. Me dijo que bueno, que en principio que el garantía 100% no te puede dar porque no sabe cómo va a resolverse la situación, pero sí que es verdad que me dijo, ¿puedes vivir con el dolor? Le dije, hombre, sí y no. Sí, no. Es una pregunta... O sea, si me estás diciendo que bueno, que no hay otra solución, pues no sé, me lo pintó de una forma que yo dije, me voy a estar como quieta y no voy a hacer nada. Entonces empecé a buscar información de qué tenía que hacer para poder conseguir tener... Justo te iba a preguntar un poquito sobre eso, de qué cosas probaste tú anteriormente, ya no tanto a nivel de rodilla, porque ahí sí, lo que tú tenías un diagnóstico, sabías qué te pasaba y demás, sino cuando te empezaron esos dolores de cadera, que de vez en cuando se te podían irradiar hacia la espalda, que de vez en cuando te irían más hacia el interior, más hacia el exterior y demás, ¿qué cosas probaste tú y si te funcionaron o no? No me funcionaron. No, porque si intentas, ya te digo, ir a la fisio, me mandaba una serie de ejercicios con unas gomas que tienes que estirar, mover un poco la pierna hacia un lado, hacia otro, no forzar mucho, tomar antiinflamatorios, eso me lo dijo el médico. Pues mira, te tomas estos antiinflamatorios y ya está. Ya, pero ya está, ¿no? O sea, eso es como poner un parche a la situación, no es poner remedio. Entonces, dije, tengo que buscar. Te encontré tú de forma presencial, es verdad que te conocí de forma presencial, y cuando te marchaste yo vi que lo que seguía haciendo no me funcionaba tanto como cuando entrenaba contigo. Entonces te busqué, vi que estabas online. Bueno, empezabas entonces porque tenías tu página web ahí un poco de aquella manera. Un poco fea. Pero no, estaba bien, pero es verdad que como yo ya te había conocido ya sabía casi dónde iba. Entonces, por eso fue. Justo, mira, sobre eso te iba a preguntar. Porque es verdad que yo me doy cuenta que un bloqueo principal que sienten las personas es, ostras, tratar el dolor online, si no hay nadie que me toque, si no hay nadie que me mire, si no hay nadie que me corrija. Yo imagino que tú sentiste algo así, aunque sabías a dónde ibas porque venías a trabajar conmigo, pero de decir, ostras, es que yo antes Antonio lo tenía a mi lado, corrigiéndome, y ahora no. Entonces, ¿por qué decidiste tú dar el paso al online? Porque sí que es cierto que el entrenar online te puede costar porque se vende mucho humo en internet y yo creo que la gente se lo tiene que pensar un poco a la hora de contratar de verdad un profesional o no, porque de verdad yo contaba con la ventaja de que te conocía, pero aún así, o sea, yo no había entrenado nunca contigo online, no sabía si de verdad podía funcionar o no. Pero es que recuerdo incluso cuando yo iba al gimnasio a entrenar contigo, se me bloqueó la aplicación y te mandé un mensaje y te dije, Antonio, no puedo entrar, estoy en el gimnasio, tengo que entrenar y no puedo. Pues pasaron nada, 5 minutos, que digo, bueno, ya lo verás cuando puedas, lógicamente tienen más gente que entrena. Me contestaste, hiciste captura de pantalla, todos los ejercicios, me explicaste, pues esto, lo otro, porque claro, no podía ver el vídeo. Me lo explicaste todo, o sea que hasta en eso ofreces una respuesta rápida. A lo mejor no en el segundo que yo te lo he mandado, pero nada, tardaste 3-4 minutos como mucho. Entonces, yo todo eso de forma online lo agradezco mucho, porque a lo mejor estás entrenando presencialmente y si es un gimnasio grande y tienes mucha gente, no puede estar pendiente tampoco de ti 100%, lógicamente. Entonces, yo le veo muchas ventajas. Entrenar contigo le veo muchas ventajas en ese sentido. Qué guay. Vamos a hablar ahora sobre Y no es peloteo, que no es peloteo, que yo de verdad que... Si no, no llevarías 3 años conmigo de forma online. Si no estuvieses contenta, no llevarías el tiempo que llevas. Vamos a hablar un poquito ahora del tipo de entrenamiento que tú y yo hemos llevado de forma online, ¿vale? Cuenta un poquito cómo has vivido tú, desde tu perspectiva, el trabajar online conmigo. Cómo te has encontrado, cómo has ido viendo las sesiones,
¿Qué te han parecido? ¿Qué cambios has notado en tu cuerpo? Vamos a hablar aquí un poquito sobre eso. Pues a ver, hace tiempo ya. Me acuerdo que empecé primero con lo que era movilidad, sobre todo porque me dijiste, vamos a empezar poco a poco. O sea, no puedes entrenar de golpe con levantando mucho peso, porque no. Primero es la movilidad que te falta. Entonces, recuerdo que eran las sesiones enfocadas sobre todo en lo que es la cadera, la rodilla para fortalecer la rodilla, que son cosas que no te explican. O sea, a ti te dicen en el gimnasio, ahí tienes una máquina de a lo mejor hacer, no sé, piernas, pero no te dicen que tienes que ir poco a poco. Claro. Entonces, antes de eso tienes que haber fortalecido todo lo que es alrededor. Claro. Contigo, primero movilidad. Una vez que tuvimos muy asentada la movilidad, entonces empezamos ya a entrenar fuerza. Y empiezas poco a poco, o sea, con poquitos kilos. Recuerdo de levantar una pesa solamente de 1,5 kilos y la levantaba, y aún así, cuando llevas muchas repeticiones, te pesa y te cuesta. Claro que te cuesta. No podía mantenerme lo que es 10 segundos colgada de una barra. Ahora aguanto un minuto y algo. Entonces, ves el progreso poco a poco, no en 3 años, porque es verdad que llevo mucho tiempo, yo ya estoy consolidada, como digo yo. Pero los primeros meses tienes que ir poco a poco. Y habrá días que veas que a lo mejor retrocedes, porque a mí me pasó con la rodilla. Claro. No sé qué hice, que haría algún ejercicio, creo que fue una clase de CrossFit que me metí por meterme y me lesioné la rodilla. ¿Qué me dijiste tú? Vale, no pasa nada, empezamos de cero otra vez. Me dolía horrores, pero me acuerdo que a la semana te mandé un mensaje y dije, ya no me duele, estaba súper contenta, de verdad. Además fue andando por la calle, dije, ay, si no me duele. Y dije, voy a mandártelo ya. Y ya lo verás tú cuando lo puedas ver. Pero estaba tan contenta, es que me acuerdo perfectamente, Antonio, es que era horrible el dolor que tenía. Y digo, ¿ves? Llevaba tiempo ya sin dolor, vuelve otra vez, recaes un poquito, pero enseguida, y se recupera enseguida, ya no es tanto como anteriormente. Sí, cuando al cuerpo le das lo que necesita y de forma progresiva, que al final es normal que se encuentre bien y que vaya mejor. Has comentado algo muy guay, es que empezamos con trabajo de movilidad, siempre primero para preparar las articulaciones, preparar el cuerpo, y luego nos metimos con trabajo de entrenamiento de fuerza. Entonces, a día de hoy, ahora lo comentaremos, la verdad que tú estás manejando unos ejercicios, unos pesos en ciertos ejercicios que, ostras, a cualquiera que se lo cuentes probablemente ni te crea, o incluso levantarás más peso que muchos hombres de tu edad. Entonces, a mí me gustaría preguntarte, primero, antes de trabajar conmigo, ¿tú hacías algo de entrenamiento de fuerza? De fuerza no. Yo he hecho toda mi vida deporte, pero eso, salir mucho, el senderismo me gusta mucho en la montaña, he practicado escalada también, me faltaba fuerza a la hora de subir, ahora ya no me falta tanta. He hecho aeróbic, he hecho pilates, he hecho todos los ejercicios habidos y por haber. Desde que salí del instituto yo dije que tenía que continuar por lo menos un par de veces a la semana haciendo algún ejercicio. Pero es verdad que era pues, más enfocado al deporte tradicional, enfocado a mujeres. Es eso, el aeróbic, el pilates y cosas así. Sí, entiendo. Y habiendo probado ahora el entrenamiento de fuerza, llevando tiempo con él, ¿qué beneficios le notas tú para una persona que tenga dolor? Y ya no que tenga dolor, sino para la típica creencia de una mujer que pasa los 45 o 50 años de edad es, no, yo ya soy muy mayor, esto ya no puedo hacerlo. ¿Qué beneficios le notas tú? ¿Qué es lo que tú has notado en tu cuerpo al hacer entrenamiento de fuerza? Se equivocan totalmente, si piensan así se equivocan. Tengo a mi madre que tiene 78 años y estoy intentando convencerla de que entrene contigo fuerza, porque la acaban de operar de una rodilla. Digo, si te hubieras entrenado con Antonio, a lo mejor no tendrías este tipo de... Es muy mayor y la verdad es que la gente al final no cree en las cosas que le dices porque eso es entrenamiento para hombres. Entonces, levantar pesos que te vas a poner, no. O sea, yo estoy mejor ahora con 53 que cuando tenía 40 años. Y lo digo sinceramente. Poderme mover, agacharme, poder, no sé, levantar la botella del butano que antes tenía que decirle a alguien, oye, ¿me la puedes coger? Llévamela al coche. No, yo la cojo ahora directamente, la llevo. La compra mismo. Si es que el entrenamiento de fuerza es tan importante para nuestro día a día que de verdad la gente debería de probarlo porque es un entrenamiento divertido. Yo no lo veo que sea solitario. Puede ser solitario si tú quieres, pero tú puedes ir a entrenar con tu pareja, con tu hijo, con tu hija, con gente de tu edad que digas, vamos a entrenar todos juntos. Ponéis una planificación y se puede hacer perfectamente. Entonces, es muy importante para el día a día, para poder envejecer de forma adecuada. Te digo, es que yo me levantaba del sofá, para empezar a dar el primer paso, era decir, espérate un momento, que la cadera, tengo que empezar a moverla y entonces levantarte poco a poco y empezar a andar. Ahora no.
Ya. Me has visto ahí, me levanto, me siento, me cojo la... No, es que es muy importante el entrenamiento de fuerza. Claro. Para el día a día, para todo. Entonces, no puedes levantar muchos kilos, no levantes muchos kilos, pero por lo menos algo que tu cuerpo note que tienes masa, que más a nuestra edad ya perdemos mucha masa muscular. También Entonces, es superimportante. necesitas el tener... Para mí, vamos, es fundamental. Fundamental. Sí, sí, sí. Y lo dicen todas las personas que lo prueban. Sí, ¿verdad? El problema ahora, sí, el hándicap está en que la gente que no lo ha probado nunca le dé una oportunidad Exactamente. de probarlo. Porque yo entiendo, o sea, yo comparto un poco tu visión. Para mí el entrenamiento de fuerza no es aburrido, a mí me encanta ir al gimnasio, hacer mi sesión de entrenamiento, cansarme, notar cómo progresa mi cuerpo, notar cómo puedo hacer mejores cosas. También entiendo la otra parte, de gente que no le atraiga eso, pero porque también a lo mejor la visión es un poco diferente, incluso cuando lo han probado, el tipo de entrenamiento que han hecho es más entrenamiento de culturista de la vieja escuela, donde vas y machacas un día el cuádriceps y al día siguiente no te puedes mover y dices, esto no me gusta, esto no es lo que quiero. Sí. ¿Vale? Que de eso también hay un montón. Sí que hay, sí. Ana, hemos hablado un poquito de cómo estabas, limitada, de lo que hemos ido haciendo y demás. Me gustaría ir ya llegando al final. Quiero que cuentes un poquito pues, cómo estás a día de hoy. Sobre todo, que cuentes un poquito pues, cómo te encuentras, qué cosas puedes hacer y demás. Ya hemos visto que puedes entrenar, que puedes hacer vida con normalidad. Ahora vienes de viaje, de haber andado un montón. Sí. Cuéntate un poquito cómo estás a día de hoy. Pues estoy genial, Antonio. Es que de verdad, la gente se lo creerá o no se lo creerá, pero para mí el entrenamiento de fuerza es lo mejor que me puede haber pasado en la vida. Y yo se lo digo, mi hijo entrena fuerza ahora, gracias a que yo entreno fuerza, tiene 15 años. Mi hija mayor también ha empezado a ir a un gimnasio donde ella vive en Albacete, también porque se da cuenta de que ven a su abuela, ahora con el ejemplo que tenemos de la operación de ella, y dice, mamá, es que yo no quiero ser como la abuelita cuando tenga esa edad. Entonces digo, ya, pues tienes casi 30 años, o empiezas ahora o vas a ir cada vez peor, porque te tienes que mover, tienes que hacer algo. No quieres ir 3 días, no vayas 3 días, pero por lo menos 2. Y luego caminar mucho también, el hacer movilidad, la fuerza. Es que eso son cosas que deberían los médicos incluso recetárselo a los pacientes. Antes de darle la pastillita, yo probaría primero, vamos a entrenar con alguien preparado, que te prepare una serie de ejercicios y poco a poco a ver cómo evoluciona. Si vemos que no evolucionas bien, pues entonces vamos con el tratamiento médico. Pero pienso que una cosa que tenemos al alcance, porque no es necesario ir a un gimnasio a levantar pesas, tú en un parque puedes perfectamente, o en tu casa, puedes coger botellas de agua que pesan 6 kilos y levantarlas, o 5 kilos, o una de 1,5 kilos, de 1,5 litros de agua. Entonces, tenemos a nuestro alcance muchas herramientas para poder hacerlo y la gente, a lo mejor por lo que tú dices, porque piensan que es el culturista típico, que es musculitos, no, y no es eso solamente, no nos vamos a poner de esa forma. Claro. No, porque tienes que entrenar, pero tienes que moverte, tienes que hacer algo. Totalmente. No puedes quedarte sedentario ahí en el sofá, porque practicar el sofambol no... No mejora, de momento no mejora, ¿eh? De momento no mejora. La verdad que es una pena, porque si mejorásemos así, vamos, estaríamos toda la población hecha unos titanes, sí. Pero de momento no hay. Así que, bueno, vamos a acabar, Ana. Ya hemos comentado un poquito todo. A mí solo me queda darte las gracias por venir aquí. Además, has venido tú por contar un poquito tu experiencia, que sé que te cuesta, que sé que ha costado al final decidirte, pero yo sé que al final esto es lo que más convence a la gente, porque yo puedo salir en redes sociales a hablar eso tienes razón. de que hay que hacer fuerza, que hay que hacer no sé qué, y la mujer de 50 años que esté en su casa mirando el móvil va a decir, ¿qué me vas a decir tú si a ti esto es lo que te gusta, si a ti esto no sé qué? Pero cuando escuchas a una mujer, a otra, que dice, joder, es que me ha venido súper bien, es que estoy genial. Y que no vengo de practicar la fuerza, o sea, yo la conocí contigo, o sea, no... Y yo dije, pues no está mal, o sea, porque todos tenemos en nuestra mente una visión de la fuerza como que eso, el típico musculito que te vas a poner, no, que va al revés. Claro. Es que es divertido incluso. Claro. O sea, a mí me gusta, claro, a mí Tal me cual. gusta. Pero venías de practicar otros deportes que no tienen nada que ver. Total. O sea, Pues Ana, como yo sé también que tú eres una persona que le gusta mucho leer y interesarse por temas de salud y tal, te hemos traído un detallico también. de verdad. Me la he jugado porque yo sé que tú lees mucho, entonces no sé si lo tendrás o no, pero bueno, ahí lo tienes. No me lo puedo creer, de verdad. Justo. Lo destapo. Casi eres el mismo. ¿Cómo sois? De verdad, ¿cómo sois? Hombre, ya que vienes y no me aceptas la comida, pues por lo No, menos... no tiene por qué.
¡Ah, qué guay! Sí, pues mira, tengo una lista en mi teléfono No de te lo has libros que leído, quiero. ¿no? No. Pero sí. Esto, ya me llevo 3 o 4 libros en danza. Me digo, depende del día, cómo te sientas, te apetece leer una cosa u otra. Y está. Pues yo- Muchísimas gracias, de verdad. yo de verdad. Lo que espero que te guste, Ana. Mira. De verdad, ¿eh? Muchas gracias, Palmira.